tardes y bienvenidos al primer meetup del año del Barcelona Bitcoin Hub. Como ya sabéis, aquí en el espacio del Barcelona Finance Hub de Ático. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado que lo hemos conocido en estos meetups que hacemos aquí, que es François Centeno, que tiene una empresa, un proyecto muy interesante que se llama Icona. Y ya os contará él en detalle cómo ha sido todo el camino de crear una empresa, una startup de aquí, de Barcelona, centrada en Bitcoin. Como ya sabéis, somos un espacio para todo el mundo que esté interesado en Bitcoin, que trabaje en Bitcoin, para principiantes, para expertos, para gente técnica, para gente no tan técnica. Y pues intentamos encontrar, ¿no? Buscamos esta intersección de Bitcoin con las finanzas, la economía, la política, etc. Un aviso también es que no estamos aquí para hablar de especulación, de precios, de trading, aunque tendremos unas pequeñas pinceladas, que ya os lo comentará François, pero nuestro objetivo es que aprendáis, ¿no? Que entendáis el propósito, los valores y las propiedades de Bitcoin y de todo lo que lo envuelve. Tenemos un canal de YouTube que, como veis, hemos tratado ya muchos temas y lo hemos subido a las redes. Que bueno, lo podéis consultar aquí, ¿vale? Os dejo un minuto para quien quiera sacar el móvil. Y también tenemos el canal de Telegram, donde pues anunciamos los siguientes eventos, donde vamos comentando noticias de Bitcoin, donde la gente pues pide consejos. Y bueno, en general pues una comunidad bastante bonita, sana, activa, que trata pues, sobre Bitcoin. Ahora, bueno, pedimos, por favor, silencio, que el móvil esté en modo avión o en no molestar. Y también, si queréis salir, lo podéis hacer sin problema, pero intentad pues, cerrar la puerta pues, tranquilamente. O salir por ahí también mejor. Entonces, hoy no puede estar Nuria, pero os cuento un poco este espacio en el que estamos, el Barcelona Finance Hub, que básicamente es un espacio en Barcelona dedicado pues, a emprendedores en el mundo de las finanzas en general. También hay gente pues, que sabe de Bitcoin, cripto, pero en general es un ecosistema en Cataluña pues, muy innovador para gente joven y no solo joven, y que ya han surgido pues, varias empresas que tenéis aquí, por ejemplo, logos y tal. Y pues si queréis trabajar, ¿no? En este espacio, en este entorno, pues hay plazas de coworking, hay otro tipo de eventos, no solo Bitcoin. Y tenemos también, igual hay alguien que le interese, que es un descuento con el código Barcelona Bitcoin Hub para el plan B de El Salvador, que es en 2 semanas. Y nada, un poco la agenda, os estoy haciendo la introducción, ahora entrará François a comentar su historia y su proyecto. Después tendremos pues media horita, 45 minutos de networking, donde podéis pues, compartir, pues, opinar un poco de este meetup, compartir vuestros proyectos, vuestros planes, ¿no? que podéis tener en Bitcoin, en cripto, y pues también tomar unas bebidas, terrazas, si queréis, está abierta. En esa parte de ahí, así que os pediremos que cuando acabe este evento cerramos esta puerta para que no quede nadie y nos vamos todos a esa parte de la planta. Y al final, para quien quiera un poco más de Bitcoin, iremos todos a cenar al restaurante Oasis, que está ahí, y acabaremos ya pues, esta jornada de Bitcoin. Y poco más, que entre François, un fuerte aplauso. Merci, guapo. Bueno, tampoco pasaré mucho. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, primero de todo, que sé que además este lunes lluvioso, nosotros los barceloneses que no nos gusta nada, pues cuesta salir. Gracias también a Barcelona Bitcoin Hub por todo lo que estáis organizando, porque ojalá cuando yo empecé a descubrir el sector cripto, pues hubiese habido en una comunidad del estilo, pero bueno, tuve que ser autodidacta, como muchos de los que empezamos. Así que nada, vengo aquí porque me han invitado para explicar un poco mi historia, de cómo empecé a descubrir pues Bitcoin y las criptomonedas, a pues tomar la decisión de dejar la empresa para la que trabajaba y pues dedicarme a esto de
de forma completa. Así que primero hablaré un poquito de mí, cómo descubrí Bitcoin y después pues cómo ha sido todo este proceso de, pues, de saltar un poco al vacío, como digo. Entonces nada, mi nombre es... Bueno, antes de empezar, siempre me gusta hacer dos preguntitas para saber un poco el público con el que estoy hablando. ¿Quién ha invertido alguna vez en criptomonedas? Si puede levantar la mano, ¿vale? Vale. ¿Y quién ha invertido antes del... O sea, quién empezó en el 2022, más o menos? Bueno, tenemos aquí gente bastante... Vale. ¿Y quién empezó en el 2020 o antes? Vale, entonces aquí ya hay OGs, que les decimos, ¿no? Vale, perfecto. Pues gracias por estar aquí. Entonces, mi nombre es François Centeno. Como indica mi nombre, pues soy medio francés, padre castellano, madre francesa. Nací aquí en Barcelona, pero tuve la gran suerte de vivir o tener experiencias fuera de España. He vivido en Túnez, en Turquía, he tenido experiencias profesionales en Hong Kong y en Francia, y luego tuve la suerte de hacer un intercambio en Corea del Sur, en Seúl. Y esto, pues digo que tengo mucha suerte porque me ha abierto muchísimo la mente y me ha hecho que estar fuera de mi zona de confort pues suele ser lo común, y una vez alguien entra en el mundo cripto, pues está constantemente fuera de su zona de confort, ¿no? Entonces, esto es algo que me ha ayudado mucho siempre. Estudié ADE, entonces todo lo que es el mundo de los negocios me ha gustado. Finanzas no lo conocía muy bien, pero tuve dos asignaturas que fue Economía y Finanzas, que la verdad es que me apasionaron, me gustaron muchísimo. Entonces, pues al momento de hacer las prácticas, ventas es lo que siempre me había gustado, pero dije, ostras, ventas ya sé que me gusta, voy a intentarlo en finanzas. Lo hice ahí en París, fue muy bien, pero lo que pasa es que al acabar la universidad, pues fue, ostras, ¿qué hago, no? Finanzas, ventas, no tenía muy claro qué hacer. Tengo la gran suerte de que tenía familia en Nueva York, y como podéis entender, pues ahí empezó un poco todo el camino. Me fui a Nueva York y ahí empezó el camino con criptomonedas. Estaba yo ahí en Nueva York y un amigo de Barcelona me escribe y me dice, oye, François, he encontrado algo que yo creo que puede hacernos ganar bastante dinero. Me hablaron de esto en 2013, no hice ni puñetero caso, he visto la gráfica y mira esto. Entonces ahí es cuando empezó todo, ¿no? Que yo entiendo que normalmente la mayoría de la gente empieza así. Entonces, escuché su historia y luego yo, lo que me pasó también es que me di cuenta que unos años antes, en la universidad, un profesor también me habló de Bitcoin. Y evidentemente no le hice ni caso, y ahí es cuando pues empiezas a decir, ostras, he dejado pasar una oportunidad muy buena, voy a analizar un poco más sobre esta tecnología. Entonces empezamos, Kim y yo, que ahora es socio mío además, empezamos a invertir un poquito en Bitcoin, en Ethereum y en Bitcoin Cash. Fue muy bien al principio, estamos hablando del año 2017, cogimos la oleada perfecta, nos creíamos los más listos del mundo, hasta que llega a finales de 2017 y el mercado empieza a corregir y empieza a decir, oye, yo que era tan listo, pero aquí ¿qué está pasando?, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezas a entender lo que son criptos de verdad, ¿no? Que todo muy bonito, pero cuando la cosa se pone fea, se pone muy fea, y entonces es cuando tienes que entender muy bien la tecnología que hay detrás, tienes que estar muy convencido de las soluciones que aporta la blockchain y todo lo que viene detrás. Entonces, no me asusté. Además, tengo una historia divertida que es, yo cuando volví a Barcelona, de lo que invertí, pues digamos que tenía 2.000 euros de plusvalúa. En el momento de coger el avión, en el momento que yo aterrizo en Barcelona, estos 2.000 euros de plusvalúa eran menos 100 y pico de euros, ¿vale? Entonces, todas las experiencias que puedes vivir con cripto, que es, si no estás conectado, pues y el precio está subiendo o bajando, pues tú no puedes hacer nada, es totalmente así, o sea, yo lo he vivido. Entonces, llega 2018, la plusvalúa que yo tenía ha desaparecido, pero en vez de asustarme, con Kim lo que hacemos es, con Kim y Albert, lo que empezamos es empezar a estudiar mucho la tecnología que hay detrás, ¿vale? Entonces, empezamos a ver cuáles son los problemas que resuelven. Entonces, en economía aprendí lo que era la inflación, y o sea, lo primero que resuelve Bitcoin es la inflación. Luego, cuando estuve en intercambio en Corea del Sur, tuvimos bastantes problemas con mi padre cuando me tenía que enviar dinero, porque o tardaba mucho tiempo en llegar, o las comisiones que nos cobraban era un atraco a mano armada.
y ves que, ostras, con Bitcoin podías enviar dinero de un lado del mundo al otro en cuestión de minutos y por un importe que era mínimo. Entonces yo que había experimentado esos problemas, dije, ostras, aquí hay algo realmente de valor. Y al volver a Barcelona, pues empecé a hablar de todo esto pues a mi círculo cercano. Entonces, pues la mayoría de gente, evidentemente, pues no me hizo caso, y los pocos que me hicieron caso, pues al cabo de un año, pues vinieron muy contentos. Y ahí es cuando empieza mi aventura un poco profesional, digamos, en criptoactivos. Yo al final fui un evangelizador de criptomonedas, porque creía en lo que tenía, y al final cuando creo en algo, pues me gusta comentarlo con mi círculo cercano. Y al cabo de unos años, pues este círculo cercano, los que no me habían escuchado, pues empezaron a venir y a pedirme consejos. Y entonces, pues tanto a Kim, Albert, a mí, nos empezaron a pedir consejos de, ostras, sé que te está yendo bien, no te tienes que invertir, y empezamos a recomendar, por amor al arte, inversiones a amigos. Es ahí cuando nos dimos cuenta que había una gran necesidad en España, que no había nadie que entendiese criptomonedas, y es cuando empezamos a pensar, esto estamos hablando de 2019 más o menos, ostras, aquí hay que crear algo, un vehículo financiero para que la gente pues, pueda invertir en criptomonedas. Hay empresas extranjeras que vienen a España y lo hacen, vamos a crear un vehículo aquí. Entonces intentamos crear en el 2020 el primer fondo cripto de España. ¿Vale? Y ahí es cuando empezamos a entender lo que son las regulaciones europeas y a nivel español. Entonces, contratamos bufetes de abogados, no uno sino dos, llegamos a tener reunión con la CNMV, luego os enseñaré el equipo, pero en la época éramos Albert, Kim y yo, jóvenes, teníamos 25, 26 años, con todas nuestras ganas y buenas intenciones, hablando con la CNV, haciéndoles entender o intentando hacerles entender pues que habían empresas extranjeras que hacían exactamente lo que nosotros hacíamos y que se llevaban, pues las ganancias se las llevaban en su país y que aquí no se quedaba nada y que además pues a España no le venía muy bien, ¿no? Ostras, pues nos dijeron que hasta que no hubiese un marco regulatorio a nivel europeo, pues que aquí no se podía hacer nada. Entonces, bueno, ahí desaparece nuestro sueño un poquito, una pena porque estamos hablando del año 2020, nuestra estrategia con esa empresa era comprar solo Bitcoin, entonces sabemos a qué precio estaba Bitcoin en 2020, sabemos a cuál está ahora, pues en principio nos hubiese ido bastante bien, ¿no? Bueno, no se pudo hacer en ese momento, dejamos esto de lado. Yo además en ese momento había dejado mi empresa, la empresa para la que trabajaba, que era HP, para lanzarme en esto. Bueno, me encuentro un poco en pelotas, para decirlo bien, y me voy a una startup. Y en ese proceso no dejamos de pensar que hay una necesidad en el mercado, que hay mucha gente que quiere invertir en criptomonedas y además que hay otra cosa que se llaman las estafas. Yo caí en una estafa, bueno, de hecho he caído en dos, entonces sé cómo son, sé el daño que puede hacer al mercado cripto, que no es que el mercado cripto sea una estafa, sino que hay gente muy lista que viene y se aprovecha de esto. ¿Por qué? Pues porque es un mercado que no está regulado, al final los bancos no tienen ningún control sobre dónde va el capital, entonces en el momento en el que a ti te estafan con criptoactivos es muy difícil que los puedan enganchar. Con los bancos es bastante sencillo, ¿no? Y entonces estamos intentando encontrar la manera de crear una empresa. Y es cuando conocemos a Ignasi, que es nuestro cuarto socio, que él había creado una empresa similar a la que nosotros hacemos, que lo que hacemos ahora os lo contaremos, ayudamos al final a empresas y a gente con un cierto capital financiero a exponerse de forma más segura a criptoactivos. ¿Por qué? Porque esta gente con mucho capital quiere invertir en criptos, pero lo que no le gusta es la volatilidad, ¿no? Antes lo hablaba con alguien que lo que da mucho miedo en criptoactivos es esta volatilidad tan alta que tiene, entonces alguien que quiere invertir sus ahorros, pues le cuesta mucho a día de hoy meterlos en Bitcoin si no lo entiende. Entonces nuestro objetivo es acompañar a toda esta gente a invertir en criptomonedas, ¿no? ¿Quieres que te ponga la presentación? Sí, si quieres pónmela. Entonces, nosotros en 2020 es cuando intentamos crear este fondo de inversión cripto, no lo podemos hacer, pasa un año hasta que creamos una empresa que es anterior a esta, que como en España seguimos sin poder crear ningún vehículo financiero de criptos, la creamos en Estonia, ¿vale? Para ver si funcionaba, si el equipo nos entendíamos bien y si había al final pues, un apetito en el mercado. La tenemos durante un año y medio, estamos, menos Ignasi, que es uno de nuestros socios, que él está full time desde el día 1, los demás estamos
pues part-time con nuestros trabajos, pero claro, nos motiva mucho más a todos Icana que no lo que estamos haciendo, pues yo por ejemplo para HP y después pues mis socios pues para otras empresas. Y en el 2024, en verano de 2024, nos reunimos todos y decimos, mirad chicos, o sea, aquí creemos que todos tenemos muy claro que hay mucho potencial en negocio en el mundo cripto, que hay una oportunidad que es clara, sabemos, o sea, hemos creado ya una empresa, llevamos ya un año haciéndola trabajar y está funcionando muy bien, el equipo se entiende bien, oye, ¿por qué no damos un salto un poco al vacío y creamos Icana? Entonces, en 2024 constituimos aquí en España Icana, ahora nos estamos regulando bajo la CNMV, hay un marco regulatorio ya a nivel europeo que se llama MiCA, no sé si lo sabéis, entonces lo que estamos esperando y en principio seremos una de las primeras empresas en regularnos a nivel español bajo el marco regulatorio MiCA. Entonces, empieza la aventura. Por fin hemos conseguido en 2017 empezar sin saber qué es esto de las criptos, pues empezar a invertir y que nos fuese pues mal al principio, a 6 años más tarde, 7 años más tarde, crear por fin nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? En 2020 ya vimos claramente que había mucha gente que tenía ganas de invertir en criptomonedas, pero que no sabía cómo hacerlo, pero que si encontraba a alguien de confianza o alguien le daba la confianza suficiente y le demostraba que sabía cómo operar, pues tal vez sí que era capaz de dedicarle esta gestión. 2020 no lo conseguimos, 2024 es cuando creamos Icana y lo que vemos es que ha habido un cambio muy fuerte en el mercado cripto, que es antes del 2023 los que invertíamos éramos nosotros. Antes he visto muchas manos levantadas, ¿no? Pues invertíamos el retail. Desde el 2022, o 2023 más bien, ha habido un cambio claro y es que ha habido mucho institucional que empezó a invertir en criptomonedas. Entonces, ¿por qué empiezan a invertir las empresas en criptomonedas y no lo hacían antes? Porque ha habido un marco regulatorio, ¿vale? Al final, a las empresas no van a invertir mucho capital en algo si no saben cómo van a ser las reglas del juego. Ahora que en Europa, por ejemplo, ya hay un marco regulatorio, pues ya están empezando, por ejemplo, BBVA ya está ofreciendo productos financieros en cripto, Revolut también lo está haciendo y otros muchos actores. Entonces, lo que vimos es que iba a haber una demanda institucional muy clara en criptoactivos. Family offices, gente con bastante capital, empresas, fondos de inversión, VCs. Y que sabían mucho de lo suyo, pero que en cuanto empezasen a mirar criptomonedas no iban a saber cómo hacerlo y sobre todo que había una falta muy clara de vehículos profesionales que ayudasen a las empresas. Tienes tu clicker allá. Pero ahora voy a pasar, gracias. A invertir en criptomonedas. Entonces, hay mucha oferta para nosotros, para el retail, hay mucho copy trading, hay muchos en los exchanges, hay muchos servicios que pueden ayudaros a generar rentabilidades en criptos, tenéis el staking también, pero para el mercado institucional no lo había tanto. Entonces ahí es cuando decidimos crear Icana. Entonces no os voy a explicar exactamente, o sea, no os voy a entrar muy en el detalle en lo que hacemos en Icana, sino más bien en lo que vimos y por qué para nosotros tenía todo el sentido del mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos al final es desarrollamos estrategias cuantitativas para ayudar a las empresas o a gente con un cierto capital a invertir en criptomonedas, haciendo foco en la gestión de riesgo. Al final, criptomonedas tienen mucha volatilidad, nosotros lo que intentamos reducir es esa volatilidad, que es lo que asusta tanto a la gente. Vimos una tendencia muy clara. Al final, lo que vemos es que desde el 2024, que es cuando se aprobaron los ETFs de Bitcoin, ha habido una adopción institucional muy grande. Esto es BlackRock, que es una de las empresas financieras más importantes del mundo, ¿vale? Desde que a BlackRock le han aprobado en los ETFs de Bitcoin, lo que podemos ver es que no han parado de comprar Bitcoin, no han parado de acumular Bitcoin, ¿vale? Lo que vemos es que además, cuando les aprobaron los ETFs de Ethereum, la acumulación tardó un poco más en llegar, pero en cuanto lo empezaron a adoptar, la tendencia ha sido también muy clara. Entonces lo que vemos es, ostras, vemos que el institucional hasta el 2024 no ha estado en cripto, pero en cuanto les han dado el go, o sea, claramente solo han hecho que comprar. Esto hay que sumarle a la tendencia que ha tenido Bitcoin de su precio y la adopción por parte del retail, pero además hay un actor que es muy tradicional, que son los family office. Los family office al final son empresas familiares, grupos familiares que lo que buscan es
preservar su riqueza, ¿vale? Entonces lo que buscan es invertir su dinero en sitios en los que les dé algo de rentabilidad, pero sobre todo que el riesgo de perder el dinero pues no sea grande. Antes, como podéis ver, no había casi ningún family office en criptos, le tenían mucho miedo, pero estamos viendo que ha habido una tendencia muy clara y ahora mismo estamos más hacia el 50% que el 33%. A nivel mundial, en España estamos muy lejos de estar en el 50%. De hecho, en Icana hemos tenido muchas reuniones con family offices y aún están un poquito atrás. Entonces, creo que esta evolución va a ir mejorando poco a poco, para eso estamos nosotros también, pero aún estamos un poquito atrás. Y después también lo que hemos visto es que hay empresas privadas, ¿vale? Estos son empresas de la bolsa americana que han empezado también a acumular Bitcoin. Entonces, algo que hace 5 años era una estafa, porque es lo que decían los bancos, ¿no? Que esto de Bitcoin es una estafa, estamos viendo que ahora, lejos de una estafa, o sea, todo el mundo financiero está empezando a volcarse ahí. Epa. ¿Qué más? Esto era un portfolio tradicional de los family office, de estos grupos familiares. Esto era el portfolio tradicional que tenían, ¿vale? El 55% estaba en inversiones tradicionales, que es, por ejemplo, ahora me saldrá la palabra, todo lo que es la piedra, el real estate, ¿vale? El 27% estaba en fondos, un 6% en private equity, en VCs y solo un 5% estaba en cripto, ¿vale? Lo que hemos visto es que del 2024 al 2025 ha cambiado drásticamente. Ya estamos en un 7% de exposición en cripto por delante de otras inversiones. Esto a nivel mundial. En España aún estamos muy lejos, estamos en un 1%, entonces claro, hay un gap que es espectacular. Y además de esto, bueno, aquí más de lo mismo. Estamos viendo un poco el precio de Bitcoin y cómo no están parando de acumular más y más Bitcoin. Entonces, vemos que hay una tendencia que es muy clara, pero siguen habiendo muchos retos para que el mundo institucional o incluso nosotros pues nos expongamos a criptomonedas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? Dime. Una preguntita. Cuando dices criptomonedas, para ellos básicamente es Bitcoin. Para ellos es Bitcoin. Pero como no pueden decir solo Bitcoin porque les da miedo de que... Exacto. Pero cuando te pones a hablar o sea, en cuanto entienden la tecnología, o sea, Bitcoin es lo que más pide el inversor tradicional, institucional, ¿vale? Es Bitcoin, sí, sí, bien visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos retos y eso les asusta mucho para entrar. Entonces, el principal reto que tienen es la volatilidad. La volatilidad, yo creo que a todos nosotros, al momento de entrar en criptomonedas, nos ha dado un poco de miedo. Si eres una empresa que tiene que rendir cuentas, pues imagínate, al final nosotros, la volatilidad, pues la aceptamos nosotros mismos. Una empresa tiene que pensarse mucho más. 2, regulatorios, ¿vale? No hay una clara regulación. En Europa tenemos mucha suerte, la regulación llega antes que lo contrario. En Estados Unidos están empezando un poco con el Clarity Pass, por ejemplo. En Hong Kong están poniendo algunas regulaciones, Dubái también, pero claro, en el resto del mundo todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que hasta que no haya un marco regulatorio a nivel mucho más global, esta adopción pues, va a seguir costando un poquito. Después, falta de vehículos profesionales, ¿vale? Hay el ETF de Bitcoin. ¿Qué pasa? El ETF de Bitcoin, tú compras el ETF de Bitcoin, pero si Bitcoin cae un 50%, pues tu capital también cae un 50%. Entonces, no hay muchos actores que estén haciendo una gestión activa de la inversión en criptoactivos de las empresas. Y después también pues, los riesgos que siguen habiendo de hackeos, de estafas, de ciberataques, etc, etc. Y ahí es cuando aparecemos nosotros. Entonces, Icana lo que hacemos es, tenemos nuestro propio algoritmo, tenemos nuestras estrategias de inversión creadas por nosotros mismos y lo que hace es estar constantemente analizando el mercado cripto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en función de los movimientos que hace el mercado, pues entramos o salimos del mercado. Lo que hacemos es, tenemos el dinero en USDC la mayoría del tiempo y cuando detectamos oportunidades en Bitcoin, Ethereum, Solana o ADA, pues convertimos parte de estos USDC en esta criptomoneda, a la que, por ejemplo, lo convertimos en Bitcoin. A la que Bitcoin vemos que la tendencia se revierte, volvemos a USDC. Así, el dinero está en cash, en USDC,
la mayoría del tiempo y solo está expuesto al mercado cuando nosotros hemos detectado una oportunidad. Después, nos estamos regulando bajo MiCA. MiCA es la regulación que va a decidir, que establece las reglas del mercado cripto aquí en Europa, entonces nosotros nos estamos regulando. La idea es ser uno de los primeros actores, lo cual, pues evidentemente, suele dar una ventaja competitiva bastante grande. Y luego, pues al final somos un vehículo que es muy sencillo de usar porque nosotros no tenemos el dinero de nuestros clientes, los clientes lo tienen en su cuenta, les ayudamos a crearse una cuenta en Binance, por ejemplo, o KX o Kraken, conectamos nuestra estrategia a su cuenta y los clientes están muy tranquilos porque dicen, ostras, el control del capital lo tengo yo, entonces hablar de hackeos o de ciberataques no tiene sentido porque tengo yo todo el control, puedo ver todas las operaciones que hace Icana y además solo me cobran si les genero rentabilidades. Entonces, ¿cómo operamos nosotros? Como os he dicho, el cliente tiene su dinero en su exchange, nosotros estamos constantemente analizando y monetizando el mercado y en base a movimientos que hay, pues tomamos decisiones. Entonces, entrar, salir del mercado, invertir más o menos. Tenemos 3 estrategias. Esta es la estrategia que usamos para la mayoría de nuestros clientes, una Momentum Strategy, que lo que hacemos simplemente es pues, sumarnos a tendencias. Entonces, ostras, creemos que ahora ADA va a subir de precio, pues convertimos los USDC en ADA, seguimos la tendencia, en la que la tendencia se revierte, pues volvemos a salir. Market Neutral es una estrategia que usamos para fondos de inversión, porque es una estrategia que hace tanto longs como shorts, o sea, podemos apostar a la alza y podemos apostar a la baja del mercado. Lo que pasa es que es una estrategia que no podemos usar para cualquier cliente porque opera con mucha frecuencia, entonces con el tipo de comisiones que nosotros tenemos, el retail, hablo de cualquiera de nosotros, pues operamos tanto que la rentabilidad sería muy baja, entonces necesitamos clientes que son fondos que tienen mucho volumen de transacción en los exchanges y entonces tienen condiciones pues, que son muy buenas. Y luego tenemos una que es solo de Bitcoin, es para gente que lo único que quiere es acumular Bitcoin. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque nos hemos dado cuenta en los 3 años ya de experiencia profesional que tenemos en criptomonedas que la gente que lleva muchos años en criptoactivos acaba viendo que lo más interesante y lo que tiene más sentido a largo plazo es Bitcoin. Y nosotros incluidos. Nosotros, de hecho, cuando empezamos con la empresa, nuestra estrategia únicamente operaba en Ethereum. Vimos que había que añadir Bitcoin a la ecuación, porque Bitcoin al final, cuando llevas muchos años, te enseña a malas, porque al final cuando te enseñas que has invertido en otro sitio y has visto que en ese sitio has acabado perdiendo más que si lo hubieses puesto en Bitcoin, pues te enseña que Bitcoin es el que manda y el que lleva el mercado. Entonces, ¿por qué Bitcoin tiene tanto sentido desde mi punto de vista? ¿Vale? Primero de todo porque es limitado, es el que lucha contra la inflación, ¿vale? Bitcoin es además la plataforma, bueno, Bitcoin es la tecnología en la que todos o la mayoría de los inversores invierten. O sea, cuando alguien invierte por primera vez siempre va a ir a Bitcoin. Cuando el institucional está pensando hacer una reserva, está pensando únicamente en Bitcoin y los grandes actores que son BlackRock, Vanguard, etc., que son al final los que mueven el mercado, están apostando hacia Bitcoin. Entonces, esta es una de las primeras razones. No digo que las demás no tengan sentido. Para mí, Ethereum, por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Pero si estáis pensando en dejar vuestro dinero en un sitio y no tener que mirarlo constantemente, Bitcoin es donde vais a estar más tranquilo. Yo creo que tú lo ves así, ¿no? Entonces, este es el equipo, ¿vale? Quiero enseñar esta imagen porque cuando creamos Icana nos dijeron que nunca íbamos a ser capaces de cerrar a ningún family office, que este proyecto iba a morir, pues, bueno, que tenía los días contados, que en España, ¿cómo íbamos a hacer una empresa así en España? Que por qué no nos íbamos a Dubái o a las Islas Seychelles o donde fuese. Bueno, nosotros vimos claramente que aquí había una gran oportunidad, que además todo el mundo estaba pensando justamente no hacerlo en España, irse fuera, y decíamos, pues si dejáis España solo, nos estáis dejando aquí un mercado bastante interesante, ¿no? Entonces, vimos muchas cosas que hacían que hubiese mucho sentido hacerlo aquí en España, porque además también la regulación, aunque nos quejemos muchas veces de que
la regulación llega antes que lo demás. Yo he de decir que el tener las reglas del juego ya plasmadas, pues ayuda mucho. Y después también pues, porque hemos conseguido que inversores, que inversores de SADE inviertan, que inversores de IES inviertan también. Tenemos un socio de Boston Consulting Group. Entonces quiero decir, parece muchas veces que Bitcoin no se está haciendo nada, pero nosotros que estamos aquí de forma profesional estamos viendo que se está construyendo mucho por detrás. Estamos viendo que hay mucha gente que viene de empresas tradicionales de financieras, gente muy buena, se está moviendo hacia el mercado cripto. Entonces, estamos en un momento en el que el precio de las criptomonedas no están haciendo gran cosa, en el que parece que no hay mucho ruido. El retail es verdad que está mucho menos interesado, o hay mucha menos... hay mucho menos interés del retail por Bitcoin, pero he tenido la gran suerte de ir a Dubái, por ejemplo, 2 veces este año. O sea, todo lo que se está construyendo en Dubái sobre la blockchain, alucinaríais. En Hong Kong también he tenido una reunión con empresas de ahí y están apostando mucho por la blockchain y por Bitcoin. Bueno, a veces es un poco triste, ¿no? En España las cosas llegan un poco más tarde o no nos movemos tanto, pero yo os puedo decir que se está cociendo y se está construyendo mucho por aquí detrás. Entonces, cada uno aquí tiene su historia. Yo empecé como todos mirando vídeos de YouTube. Y al final pues he conseguido crear la empresa, que además estoy muy contento porque hemos conseguido cerrar una ronda de inversión de 1 millón de euros valorándola en 11 millones y medio. Entonces, bueno, ¿quién me lo hubiese dicho hace 5 años? Pues nadie, me lo hubiese creído. Estoy un poco loco, entonces tal vez sí, pero lo único que os puedo decir es que estoy muy contento de haber tomado esta decisión. La primera es invertir en cripto, por cómo me ha abierto los ojos, lo crítico que soy ahora con el mundo, digamos, por la gente que he conocido también, entre ellos vosotros, evidentemente, pero los viajes que he podido hacer, o sea, encuentro que en el mundo cripto hay gente que es muy inconformista, que se plantea mucho las cosas, que se hace muchas preguntas. Entonces, por eso yo animo mucho a la gente a meterse en el mundo cripto, a aprender, a escuchar, a venir a este tipo de eventos. Y nada, no me quiero enrollar tampoco mucho más. Aquí me vais a meter una bronca, sobre todo las chicas, pero os voy a enseñar esta foto porque si conocéis a alguien que tenga un perfil técnico, que sea una mujer y que esté interesado en encontrar una experiencia profesional en Nicana, como podéis ver, nos faltan aquí, no es porque no lo hayamos buscado, os puedo asegurar que lo hemos buscado, pero bueno, es criptos, es una startup, es finanzas, entonces bueno, estás metiendo ahí muchos componentes que hace que nos estamos encontrando. Muchas gracias a todos, espero que os haya sido útil, encantado de responder a cualquier pregunta que tengáis y si tenéis ganas de meteros en el mundo cripto, con cuidado, pero no lo dudéis. Gracias.